Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que no tengan tanto sueño para que podamos continuar con la exposición. Sabemos que después de la mañana y después del almuerzo por lo general da un poco de sueño, pero la idea es que podamos continuar, queda poco, así es que vamos con ánimo a seguir con nuestra presentación. Como les contó Carolina un poco en la mañana, la idea es que vayamos profundizando un poco en las áreas del plan BIM. Carolina contó un poco la estrategia general del plan y en la parte particular que me toca coordinar dentro del plan precisamente tiene que ver con las instituciones públicas y a lo mejor tiene que ver con la gran duda que tenemos, que es cómo materializamos este mandato de implementar BIM para los proyectos públicos hacia el 2020. Por lo tanto, la idea es tener una pequeña introducción de cómo es esta estrategia general para las instituciones públicas, cómo son estas necesidades que tenemos en la industria de la construcción y cómo la industria de la construcción tiene que resolver en su conjunto los problemas que tenemos para satisfacer las necesidades de infraestructura y de edificación pública. Después vamos a pasar a la parte del desarrollo de los estándares y por último vamos a finalizar viendo el tema de los procesos para la implementación de BIM. Dentro de la estrategia para proyectos públicos, como les contaba Carolina en la mañana, tenemos 5 grandes líneas de acción que están divididas en 3 grandes actores, que es el público, el privado y la academia. Y en estas 5 grandes líneas de acción, cada área es tocada transversalmente por estas acciones del plan y particularmente lo que tiene que ver con las instituciones públicas y este mandato de que exijamos BIM hacia el año 2020. Primero tenemos un gran bloque que tiene que ver con el levantamiento de mapas de proceso y el comprender el cómo hacemos hoy el desarrollo de nuestra infraestructura desde la etapa de idea, desde que tenemos esta necesidad de detectar y satisfacer algún proyecto de infraestructura de edificación y lo importante que significa el reconocer el cómo hacemos este levantamiento de información para el desarrollo de esta infraestructura. Posteriormente tenemos una construcción de línea base y construcción de términos de referencia para posteriormente continuar con el seguimiento de la contratación de estos proyectos pilotos y obviamente lo que significa después este escalamiento progresivo hacia el año 2020. Un segundo gran bloque tiene que ver con lo que nos explicaba previamente Carolina Briones del área de la academia, que tiene que ver con cómo implementamos estos recursos de capacitación dentro de las instituciones públicas, dentro del ambiente privado y dentro también de la academia para dar respuesta a este requerimiento y poder llegar a buen puerto hacia el 2020. Y obviamente cómo hacemos seguimiento y reforzamos el seguimiento de estos recursos, tanto en tecnología como en recursos humanos. Tenemos otro gran bloque dentro de la estrategia para las instituciones públicas que tiene que ver con la creación de los estándares y para eso, obviamente, los estándares tenemos que construirlos en conjunto, para lo cual tenemos ideado constituir un comité interministerial de forma tal de que todos los ministerios que construyen infraestructura formen parte de esto, como también miembros de la academia y miembros de la industria privada, de forma tal de que así como estamos promoviendo el trabajo colaborativo en la implementación de BIM, también tengamos trabajo colaborativo en la creación de estos estándares. Y obviamente esto significa validar estos estándares para los proyectos públicos hacia el 2020. Y por último, otra gran línea de la estrategia de los proyectos públicos tiene que ver con cómo incorporamos al Ministerio de Desarrollo Social, que hoy día es un actor que tiene una labor importante dentro de la cadena de desarrollo de los proyectos, que ellos hacen la revisión de los proyectos de los diferentes ministerios para que se cumplan ciertos criterios de rentabilidad social y también cómo incorporamos a la Contraloría General de la República en las aprobaciones correspondientes y las tramitaciones de los recursos públicos. También tenemos un vínculo importante con el proyecto DOM en línea, de lo que significa poder automatizar a futuro la revisión de los proyectos y dar los permisos de edificación correspondientes. Y un análisis posterior más hacia adelante tiene que ver con cómo incorporamos a los municipios en el desarrollo de proyectos de infraestructura, porque sabemos que los municipios a lo largo de Chile también desarrollan proyectos de infraestructura a través de recursos propios o a través de postulación a recursos, ya sea los gobiernos regionales o a través de Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por lo tanto, entrando un poco ya en materia, ¿cuáles son los resultados esperados para la estrategia particular de los proyectos públicos? Primero tenemos que asegurar la incorporación exitosa de los requerimientos de BIM. O sea, una cosa es decir queremos hacerlo, pero otra cosa también es complementario que queremos hacerlo bien. Tenemos que reconocer y cuantificar cuáles son estos beneficios para
los proyectos, y no solo para el proyecto, sino que cómo estos beneficios van permeando hacia el desarrollo de la infraestructura, hacia el desarrollo de la edificación, y obviamente cómo vamos teniendo mejores proyectos para el usuario final, que en este caso los proyectos públicos tienen su foco en la ciudadanía, o sea, todos los chilenos. Y obviamente cómo vinculamos estas acciones con otras acciones del plan, como conversaba Carolina más temprano, Carolina Soto, que tiene que ver con los programas del Construye 2025. ¿Cuáles son estas acciones estratégicas para llegar hacia el 2020? Obviamente, como les mencionaba hace poco rato, la construcción de estándares. Es muy importante que tengamos estándares, un lenguaje común. El trabajo con las instituciones públicas, y acá con instituciones públicas nos referimos a todas aquellas que construyen infraestructura. Hemos incorporado como primer ministerio el Ministerio de Obras Públicas, por ser el ministerio que realiza la mayor cantidad de proyectos de inversión a lo largo del país, pero también tenemos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que forma parte del plan, y la idea es ir incorporando a más ministerios en la medida que vayamos avanzando progresivamente con el plan. Tenemos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio de Educación y así otras instituciones que también desarrollan proyectos de infraestructura. Obviamente tenemos que monitorear y retroalimentar cómo avanza la implementación del plan. En la medida que vayamos contratando estos proyectos pilotos y vamos verificando cómo se comporta el requerimiento, cómo la industria va recepcionando esto, cuáles son los resultados, la idea es ir retroalimentando durante todo este camino hacia el 2020. Ya hablamos de la coordinación con el DOM en línea y otras áreas del programa El Construye 2025. ¿Y cuáles son las acciones iniciadas durante este año? Hemos definido una estrategia para la definición de estándares, que la voy a explicar un poco más adelante. Un plan de trabajo que tiene que ver precisamente con el Ministerio de Obras Públicas, que es con el primer ministerio que estamos trabajando. Y un poco de ese detalle lo va a contar Nayib a continuación. Tenemos que construir una línea base de indicadores para poder medir resultados, que es importante. Escuchamos las presentaciones de la industria privada más temprano, donde efectivamente es muy importante medir indicadores y poder decir, ok, hoy día tenemos esta línea base, tenemos este comportamiento de nuestros proyectos públicos y cómo mejoramos eso después de esta implementación. Estamos en el trabajo también de definir cuáles van a ser estos proyectos pilotos en las diferentes direcciones del MOB. Estamos desarrollando el plan de trabajo para la incorporación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el año siguiente, que ellos ya forman parte del plan, y en estos momentos estamos desarrollando esta estrategia en conjunto con el Ministerio para iniciar este trabajo el año que sigue. Y obviamente esta estrategia para incorporar a más instituciones públicas del plan con la medida de cumplir esta meta hacia el año 2020. Ahora, ¿por qué esto? Una pequeña introducción. Tenemos como ejemplo la industria automotriz, cómo se desarrollaba en el pasado, y cómo tenemos a la industria automotriz, cómo ha desarrollado su industria hasta el día de hoy. La industria de la construcción ayer, en los años 50, y la industria de la construcción hoy. Y lo único que ha cambiado es que las fotos son en colores. Como pueden ver, tenemos una oficina de arquitectura o de diseño, donde tenemos un equipo de gente trabajando, tenemos una construcción de bloques, esa foto es de la reconstrucción precisamente de Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, albañilería de bloques, carretillas, maestros, y ahí tenemos una foto de una construcción en Chile que no dista mucho desde los años 50. ¿Y hacia dónde estamos avanzando hoy? Efectivamente, poco a poco estamos avanzando a la construcción digital, hacia el BIM, donde tenemos información paramétrica, donde podemos hacer modelación 3D y tenemos mucha información disponible a través de software computacionales. Esta información la tenemos disponible en obra para poder efectivamente hacer un trabajo más eficiente, efectivo. Y lo que pretendemos, y todos queremos, es tener una industria de la construcción, valga la redundancia, industrializada. Ojalá tener una construcción de montaje. Pero independiente a estos avances tecnológicos, como ya lo hemos conversado, tenemos una gran falta de comunicación, tenemos una modesta coordinación y la gestión de la información en el traspaso de las diferentes etapas en el ciclo de vida del proyecto. Y además es necesario muchas veces recrear cierta información en la medida que vamos avanzando etapa por etapa. En resumen, nos hace falta más trabajo colaborativo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para desarrollar nuestra industria y tener un trabajo colaborativo efectivo y que efectivamente lleguemos a tener una mejor productividad? Necesitamos una forma estandarizada de trabajar. Y adicionalmente, ¿cómo construimos estos estándares? Reconociendo cómo hacemos las cosas, o sea, reconociendo cuáles son nuestros procesos. Por lo tanto,
Vamos a la primera parte que tiene que ver cómo desarrollamos estos estándares para la industria, en este caso particular de lo que tiene que ver con BIM. Por lo tanto, ¿qué es un estándar? Esa es una gran pregunta. Por lo tanto, la industria de la construcción tenemos que es una de las industrias más normadas, podríamos decir así. Tenemos hartas normas que regulan nuestro accionar. Tenemos normas para el hormigón, normas para el acero, normas inclusive para el agua, pero necesitamos ir avanzando, en este caso particular, cuál es la norma para el BIM. Por lo tanto, ya sabemos que es un documento que es reconocido y que tenemos una institución atrás que le da cierto respaldo, en el caso particular de Chile, es el INN, y que nos da ciertas reglas directrices de cómo estamos haciendo algunas cosas, métodos y procesos productivos que nos dan una línea clara y un lenguaje común de cómo es este proceso productivo, cómo se especifica un cierto determinado producto. ¿Y por qué es importante tener estándares? Porque efectivamente nos brindan un lenguaje común y un lenguaje de entendimiento entre clientes y oferentes. Hay un equilibrio socioeconómico de forma tal de que todos sabemos en el ciclo económico en una determinada industria qué es lo que se tiene que entregar y cuál es el requerimiento que está pidiendo un determinado cliente y cómo a su vez una determinada industria puede hacer esta contraprestación de servicios cumpliendo con este estándar. Y acá un dato importante del por qué es importante estandarizar en el caso particular del BIM, tomando la encuesta de la Universidad de Chile de este año 2016, la industria también cree que es importante estandarizar. Tenemos estos datos de por qué ha costado la masificación del BIM en Chile y tenemos dos datos importantes en estos cuadros. Un 74% cree que falta una norma nacional y a continuación un 70% cree que es importante que se regule como un documento a nivel nacional. O sea, efectivamente, la industria cree necesario la necesidad de los estándares. Por lo tanto, avanzando, ¿qué información necesitamos para estandarizar BIM? Y obviamente acá estamos haciendo uso y apoyo de la investigación internacional. Primero tenemos que estandarizar un término de referencia. Esto significa cuáles son los requerimientos de un mandante, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que requiere en este caso particular de BIM. Un protocolo legal, que esto significa cuáles son las responsabilidades legales de ambas partes, tanto de cliente como también de los oferentes y en este caso del adjudicatario de una licitación de una construcción o de una edificación pública. Un estándar de información y de comunicación, que es mucho de lo que hemos conversado hoy día respecto de cómo va a ser la gestión de la información, cómo va a ser el intercambio entre las partes, cuáles van a ser las plataformas de trabajo y cómo se va a lograr efectivamente este trabajo colaborativo. Un estándar para el desarrollo del plan de ejecución, que es algo que ya se conoce en el mundo del BIM, por lo tanto es importante estandarizar cómo los oferentes generan este plan y cómo dan respuesta a una petición de un cliente, en este caso el mandante público. Y un estándar muy importante de cómo esta información, una vez que el proyecto está terminado, se le hace entrega de este activo, de esta edificación terminada, a los operadores que van a explotar este activo en el futuro. Por lo tanto, hemos desarrollado una estrategia para la construcción de estos estándares, como les explicaba hace poco rato. Obviamente lo que hay que hacer es investigar qué es lo que existe, cómo está el estado del arte a nivel internacional, recolectar información de proyectos públicos, que es lo que estamos haciendo precisamente en esta etapa con el Ministerio de Obras Públicas, el levantamiento de mapas de proceso, del cómo hacer, nos entrega mucha información valiosa que nos sirve de apoyo para la construcción de estándares y obviamente el análisis de estos contenidos. Queremos formar esta comisión interministerial el próximo año de forma tal de que todos los ministerios que construyen infraestructura formen parte de esto, como también las empresas privadas y como también la academia. Tenemos que definir estos contenidos para poder construir estos estándares, pero si bien es cierto, estamos haciendo este análisis, esta investigación, tenemos que definir cuáles son estos contenidos mínimos, qué es lo que queremos que tengan como mínimo estos documentos, y obviamente acá tenemos que interactuar con este comité que queremos formar. Posteriormente hay que desarrollar estos estándares y para el desarrollo de estos la idea es hacer precisamente trabajo colaborativo mediante mesas de trabajo, consulta pública en la medida que se vayan redactando cada uno de estos estándares y obviamente después la publicación y puesta en marcha de esto para la implementación exitosa de BIM. Y una parte muy importante de este proceso, que en la etapa de recolección de información vamos a reconocer cuál es nuestra forma actual de trabajar, el cómo hacemos los proyectos de infraestructura y de edificación y obviamente cómo BIM nos puede ayudar a mejorar nuestros procesos y en base a esto pasamos a la segunda parte de la presentación que tiene que ver con los procesos. Primero, ¿qué es un proceso? Es una definición que usamos en toda la industria productiva, no solamente en el ámbito de la construcción, que es una secuencia de pasos que están dispuestos de una forma lógica
y que se representan tradicionalmente a través de un mapa de procesos. Tenemos insumos de entrada que ingresan a este proceso y después a través de este proceso tenemos insumos de salida. ¿Y qué son los mapas de proceso? Es una representación gráfica de un conjunto de procesos que se ejecutan pensando en satisfacer una necesidad que tiene alguna organización. ¿Y qué son los procesos a su vez? Son un conjunto de actividades que son transversales a un área de negocio en una organización y que es muy importante, donde cada una de estas actividades agregan valor. Acá tenemos un ejemplo de un mapa de procesos donde tenemos tres grandes grupos de procesos. En este caso es la abstracción del mapa de procesos del Ministerio de Obras Públicas, donde dentro de cada grupo de procesos tenemos a su vez tareas y subprocesos que van avanzando secuencialmente para obtener un resultado y para obtener finalmente una edificación o una infraestructura. Ahora, ¿por qué es importante usar mapas de procesos? Porque nos permiten reconocer un camino formal, definido y trabajar metodológicamente. He ahí la importancia de usar esta metodología para reconocer el cómo hacemos nuestro desarrollo. Disminuye las contingencias al contar con una guía en el proceso. O sea, desde un inicio hasta un final tenemos una guía de qué pasos seguir, qué es lo que viene antes, qué es lo que viene después, y eso nos ayuda a mejorar el control y la predictibilidad durante el proceso de construcción de nuestra infraestructura en el desarrollo de nuestros proyectos. Adicionalmente, reconocemos a los responsables y al equipo responsable de cada etapa de este proyecto y cómo se va entregando la información desde cada etapa hasta llegar al final del proceso de construcción de infraestructura, hasta entregarlo a la fase de operación. Por lo tanto, hemos desarrollado una metodología de trabajo para las instituciones públicas, donde tenemos una fase 1 que precisamente consiste en levantar los mapas de proceso, que tiene una serie de actividades dentro de ellas, donde vamos a reconocer el mapa actual de cómo hace cada institución pública el desarrollo de sus proyectos sin BIM, y después vamos a ver cómo BIM ayuda a responder estas preguntas para incorporarlas en estos procesos. Después pasamos a esta fase 2, que consiste en construir estos términos de referencia para poder pilotear los proyectos y poder verificar el comportamiento de este TDR y verificar el comportamiento de cómo vamos avanzando e incorporando BIM a los procesos de cada institución pública. Y después tenemos una fase 3 que tiene que ver con hacerle seguimiento a la contratación de este piloto para poder, obviamente, medir indicadores y, muy importante, lecciones aprendidas y retroalimentación para poder mejorar el requerimiento y, obviamente, mejorar también nuestros procesos. Para ir cerrando, es muy importante que reconozcamos que los estándares son un lenguaje común para saber el cómo hacemos las cosas hoy día, y son muy importantes los procesos porque sabemos qué es lo que estamos haciendo hoy, pero necesitamos avanzar hacia el trabajo colaborativo. Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio de tener estándares y de trabajar con procesos? Mejorar nuestra productividad. ¿Y cuál es la idea de mejorar la productividad? Que efectivamente, por una parte, el mandante público, las instituciones públicas van a poder ejecutar más y mejores proyectos con la misma inversión, y por contraparte, la empresa privada, al ser más eficiente y al tener mejor productividad, significa que puede mejorar sus niveles de utilidades en el desarrollo de estos proyectos de infraestructura, puede hacer mejores ofertas, puede desarrollar más proyectos, y eso significa ganar más plata, lo cual es mejor para todos. Así es que eso, para terminar, los invito a que sigamos concentrados. Muchas gracias.